Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo muy especial para las personas que nos escuchan por este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con Lorena a nuestro segmento habitual, queremos extender nuestra invitación nuevamente para el seminario de Busco en ti. Tu identidad cuenta en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Así que estaremos allí eh, haciendo mucho énfasis, haciendo mucho enfoque en lo que es la identidad, lo que esa identidad representa para cada uno de nosotros, esos cambios que se ven en nuestras vidas, cómo nos enfrentamos a las aflicciones que nos llegan cada día, porque igual somos humanos, somos cristianos y vamos a tener aflicciones. De hecho, la Biblia dice, tendremos aflicciones, pero igual sabremos cómo vencerlas y esto es muy claro si tenemos una identidad muy definida. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta, formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales, cupo es limitado. Toda la información también en las redes, alguna pregunta pueden consultar con alguno de los colaboradores de Busco en Ti y gustosamente pues les daremos la respuesta a todas sus inquietudes. Bueno, sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a Lorena. ¿Cómo está Lorena? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy contenta porque ya tengo todos los preparativos para estar allá en México. Primeramente, Dios así lo permita, ya lista con los vuelos y todo esto. Así es que, pues extendiendo la invitación a todos nuestros radioescuchas, a todas esas personas que hemos hallado gracia ante sus ojos, ¿verdad? Que nos siguen en las diferentes segmentos de esta radio. Pues los invitamos a que acudan a esta cita. Ahora sí que es algo grande que está haciendo Dios, yo creo que en toda su iglesia, en todo su pueblo, pero también en los hijos, así como en esta radiodifusora que puso en Jorge, ¿verdad? Hacer este seminario, este tema que realmente es de alcance, es de muchas cosas hermosas que va a hacer Dios en el corazón, en el alma de las personas que asistan, y pues ahí nos veremos primeramente Dios, ¿verdad? Y así es que organicen sus agendas y no se preocupen que Dios va a proveer. Nomás dispongan su corazón y digan voy, y Dios se encarga de poner los medios y poner los recursos para que asistan. Y así es que ya los esperamos. Y bueno, vamos a empezar dando gracias al Señor. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, porque estamos aquí reunidos de nuevo en tu nombre, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe este tema y que dejes esa semilla de vida, esa semilla que están necesitando nuestros hermanos, y aquellos que escucharán en el tiempo, ¿verdad? Esa semilla de vida que les fortalezca y les haga enderezar su camino o fortalecer el camino donde van. Y que seas tú glorificado y que seas tú en sus vidas, Señor, dándoles esa fuerza, esa fe, esa sabiduría para caminar en el propósito que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Le pusimos, camina en fe aún con resistencia. Y esta palabra se la escucha a alguien. Yo siempre estoy como a la perspectiva que me está hablando Dios, ¿no? En el diario vivir, y de ahí me va dando la dirección. Y esta palabra cobró algo en mi interior y dije, ese es el tema, ese es el tema. Y así se llama, camina en fe aún con resistencia. Y yo quiero decirles que en el pueblo de Dios y en la humanidad en sí siempre va a haber resistencia que hagas lo bueno. Sí, pero cuando tú ya vives en una fe en Cristo, una fe en lo que Él te está enseñando, con mayor razón vamos a tener una resistencia de ir al avance, de ir al cambio, hacer las cosas que a Dios le agradan, las cosas que va a traer a tu familia una alineación, una bendición, una prosperidad dentro y fuera, ¿no? Entonces, yo les llamo principalmente a los sacerdotes de su casa, a los varones, porque Dios va a pedir cuenta a los hombres. Los hombres son los que Dios les dio una vara muy alta, ¿no? Entonces, sabemos que ellos son la cabeza y que ellos deben de dirigir a su esposa, a sus hijos en el camino de Dios. Y sé que el mundo nos absorbe, el mundo nos entretiene y hay muchas cosas que nos gustan y nos deleitamos, que nos hacen no ver a Dios, nos hace no buscar de Dios, ¿verdad? Nos entretenemos tanto, pero bueno, vamos a cimentar este tema en Juan 17, del 15 al 17. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esto lo habló Jesucristo. Esto lo habló Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Camina en fe aún con resistencia, que tu propósito se cumplirá y verás su bondad en la tierra de los vivientes. Esta es una promesa que también es bíblica, ¿sí? Dice que tú verás la bondad de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Se cumplirá su bondad. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que no se cumpla, que no glorifiques a Dios, que no le des gloria a Dios, porque él quiere robarle la gloria a Dios. Quiere, la gloria tú se la das a Satanás en estar haciendo adulterio, fornicación, en estar haciendo las cosas que deleiten tu carne, en la sexualidad, en los actos impuros, en las borracheras, en las drogas, en la prostitución, en todo eso le das gloria a Satanás, ¿sí? Y entonces, y Dios quiere darte con su bondad, ¿verdad? Quiere darte todas esas cosas buenas, pero el enemigo te entretiene para que no recibas y tú llenas tus vacíos de cosas vanas, de cosas que nunca te van a llenar aquí adentro, que te hacen sentir una felicidad momentánea, una felicidad superflua, engañosa y que te cobra muy caro el precio. Y bueno, vamos a continuar. Y yo les quiero decir en este momento, yo vengo en el nombre de Jesús a decirte, tendrás retos, conflictos, situaciones personales, donde parece que estás perdiendo lo que más amas. Pero créeme, estás a punto de cruzar el desierto a la tierra prometida y te sorprenderá Dios con la fuerza que pondrá dentro de ti y una sabiduría de lo alto con la que te llevará a sostener y que se mantenga tus bendiciones que Él tiene preparadas para ti, para tu vida, para los tuyos. Y apropiate de esta palabra, porque la verdad es que el Señor está haciendo cosas grandes en este tiempo en tus hijos, en aquellos que están dispuestos a ir y a caminar en fe, aun cuando haya resistencia. Tú ves cómo el diablo huye y vienen los ángeles y te sirven. ¿Y de qué manera te sirven? Empieza a haber una llenura, empieza a haber una contestación a tus peticiones, a lo que anhela tu corazón, empieza a sentirte lleno, ya no hay más, ya caminas más en una llenura de Él, ya no con esa tristeza ni con ese dolor, sino caminas ya en una nueva forma de vida que te hace sentir lleno, como cosecha que estás recibiendo espiritualmente primero. Entonces, ahora continuaré sobre el versículo en que Jesús ruega al Padre por nosotros, ¿verdad? Porque Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal del que habla Jesús es que se pierda tu propósito dado por el Señor a tu vida, ¿sí? Y tu propósito tiene que ver con tu nueva identidad en Cristo, ¿sí? ¿Qué significa Cristo? En griego significa ungido. Es bien importante esto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el enemigo? Que se pierda tu propósito y tu identidad que has recibido en Jesucristo. Y Cristo en griego significa ungido. Y a la vez ungido en el diccionario significa influencia divina, una emanación, espíritu o poder sagrado. Entonces se dan cuenta cómo esa parte es lo que está haciendo al estar nosotros apartados. No te pido, dice, que los quites del mundo, ¿verdad? Es lo que le dice Jesús a Dios, al Padre. No te pido que los quites del mundo, porque ellos ya no son del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Y el mal del que habla Jesucristo es ese precisamente. Jesús está hablando de que no se pierda ese propósito, porque eso sería un mal para nosotros. El sacrificio que Él vino a hacer a la tierra sería en vano, porque se pierde tu propósito y tu identidad en Él. Entonces, ¿qué te está diciendo? Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra, ¿sí? El verbo es la palabra. Entonces Jesús vino a esta tierra siendo el verbo, allá con el Padre, siendo la palabra, siendo el verbo. Vino ese verbo y se hizo carne entre los hombres. Vino a pagar un precio muy alto. En otras palabras, argumentos para que sea robado. Fíjate, el enemigo va a buscar y también nuestra propia concupiscencia, ¿no? Va a haber argumentos de tu propia concupiscencia, de mi propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es aquello que nos heredaron, ¿sí? Generacionalmente nuestros padres, ya sea maldiciones o hábitos aprendidos en tu vida pasada.
Y Satanás también es parte de tu enemigo y sus demonios, ¿sí? Pero también tu carne, no todo le vamos a echar la culpa a Satanás, porque tú tienes también la decisión y Dios te ha dado el poder y la autoridad para que decidas y Él te va a fortalecer en ese caminar cuando tú lo decidas. Pero hay veces que no lo quieres porque te deleitas en ese pecado, te deleitas en ese gusto de tu carne y sabes que está mal, pero es más fuerte tu gozo, esa manera de disfrutarlo, ¿no? Ustedes saben de qué me refiero, porque todos hemos pasado por ahí antes de Cristo y aún estando en Cristo, viene a tentarnos esas deseos o esas cosas carnales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás va a buscar, ¿verdad? Va a buscar esa parte, van a buscar que estemos que no estemos en la conexión divina, ni en la influencia de Dios. ¿Y cómo lo logra el maligno? Poniendo apatía y desánimo, flojera, entretenimientos, ¿sí? Porque sí es cierto, tú y yo como hijos de Dios nos pone apatía. Muchas veces no tenemos ánimo de leer la palabra, de orar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que obligar a nuestra alma, ¿sí? Como David lo hacía. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre. Hablaba David porque su alma no quería y le estaba hablando al alma. Tú tienes poder de hablarle a tu alma y no que te gobierne tu alma, sino tú tienes que someter tu alma con ese poder y autoridad que te dio Dios, ese dominio, para que tu alma, tus emociones, tus pensamientos se sujeten al espíritu, a lo que es lo espiritual. Entonces, ¿qué va a venir? Va a venir entretenimiento. ¿Cómo hay entretenimiento? En muchas redes, en muchas cosas que el enemigo los pone sutil. Es más, si quieres tú leer la palabra o vas a tomarte un tiempo de lectura, de orar, te vas a acordar que tienes que poner a cocer frijoles, o te vas a acordar que tienes que ir con una amiga, o te vas a acordar que tienes que hacer una llamada muy urgente y te va a entretener para desviarte de la conexión, ¿no? Pero lo principal que él busca, ¿sí? Es que no conozcamos la palabra de Dios, que es la verdad, y esa verdad nos santifica, como dice allá, que nos guarde, que nos santifique. ¿Y qué es lo que decía en la palabra? Él busca que estemos en la palabra, porque la palabra nos santifique. ¿Qué quiere decir santificar? Nos aparta, nos hace aparte, ¿sí? Nos hace libres del engaño. El que estar en la palabra y conocer la palabra te hace abrir tus ojos en lo espiritual, renueva tu mente, cambia, es agua viva, dice la palabra, es agua viva, son ríos de agua viva, te está lavando por dentro, tú no lo ves, no lo percibes, pero la palabra es espíritu, y cuando tú estás conectado en el espíritu, en la palabra, y si eres una hija de Dios, un hijo de Dios, empieza a lavarte por dentro, entonces empiezas a querer tú sabes, el enemigo quiere que estés en estos engaños de este mundo, que es el que gobierna Satanás, pero cuando tú estás cerca de la palabra, tiene un efecto de renovación, de restauración, de sanidad, de liberación, de vida nueva, ¿no? Empiezas a verte, a ver cómo llevas tu matrimonio, cómo tienes tus relaciones, cómo estás con tu hermano, cómo estás con tus padres, y empieza Dios a tratar contigo internamente para llevarte a una conexión con los tuyos y en tu entorno, en tu trabajo, en tu misma salud, en una sanidad. Y eso es lo que no quiere el enemigo. Quiere llevarte a la muerte, a la destrucción, para robarte todo lo que sea posible. En Primera de Pedro 3:13 dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguéis el bien? ¿Qué quiere decir? Está preguntando, ¿quién te va a hacer daño si tú estás siguiendo el bien? Y entonces, fíjense bien lo que voy a decir. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos al perfecto que vive dentro de nosotros. Y nadie es perfecto, pero aún cuando obres en tu naturaleza pecaminosa, aquí adentro, yo también cuando llego a obrar, porque caemos, pero no es para gloriarnos ni jactarnos. Es porque si caemos es que algo no hemos entendido, algo nos falta ver de nosotros mismos, pero es para entregarle a Dios. Y esa caída, el espíritu te redarguirá. A mí me ha redarguido para que te vuelvas de tu pecado y clames por su ayuda. Y él te llevará al arrepentimiento, dándote fuerza para resistir el mal que busca destruirte. Yo una vez escuché a una chica que dijo, ella le gustaba salir y se relacionó en noviazgo y lo que sea con alguien que andaba en el narcotráfico muy pesado. Y le gustó ese ambiente, ella no era de ese ambiente, pero se enlazó en eso con Satanás. Y ella era una hija de Dios.
pero que se debilitó en la fe, se debilitó por no leer, se debilitó por no estar en su presencia y llegó a ese ámbito donde le empezó a gustar. Y tomaba mucho y se deleitaba en sus ondas de ellos y todo. Y un día que venía en una madrugada ya casi amaneciendo, me dice, un cassette en su carro y por equivocación metió un cassette de Marcos Witt. Y dijo, y empezó a cantar esa canción, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Y eso le recordó el amor de Dios que un día estaba en esa conexión. Y empezó a llorar y a llorar, me comentaban, lloraba y lloraba con mucho llanto en el camino, venía manejando así tomada y todo como venía. Y dice que le dijo a Dios, sácame tú de esto porque yo no puedo, porque lo que hago me gusta hacerlo. Y eso le bastó a Dios para sacarla de ese lugar, para sacarla de esa gente sin ser lastimada y sin ser dañada, porque muchas veces cosas en este ambiente no quieren, ustedes saben lo que pasa. Y esa mujer fue libre de esa situación y volvió al camino porque Dios le recordó su amor y le dio su libre albedrío sobre algo que quería y que le gustaba. Fue humilde al reconocerlo. Y eso es lo que tenemos que ser tú y yo. Decir la verdad del pecado donde estamos. No, ay Señor, gracias porque me amas, porque me bendices. A Dios tráele tu corazón desnudo y habla de lo que eres, porque Él lo sabe. Y Él quiere un corazón humilde, quebrantado y humillado para Él poder hacer la obra regeneradora en esa área que estás cayendo. Entonces, en primera de Pedro 3, 10, 12, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y qué te está diciendo? Tú y yo, esto es palabra de Dios. Cuando tú es que yo no sé qué dice la palabra, esta es una palabra. El que quiere amar la vida, ¿qué vida? La vida nueva que te han dado, la vida nueva que tenemos en Cristo. Y ver días buenos, ¿qué quiere decir? No tener siempre calamidad, tristeza. Sí vamos a sufrir porque vamos a sufrir todo el mundo, pero la diferencia es que nosotros somos hijos y vamos a vivir de la mano de Dios en esos procesos. No vamos a vivirlo como lo vive el mundo. Vamos a vivir con sabiduría para enfrentar esas situaciones, con fuerza, con valentía, con autoridad para declarar, para orar la palabra, para derribar las obras de Satanás. Y entonces cuando dice sus labios no hablen engaño, no hables lo que el mundo dice, porque tendemos a hablar sin filtrar lo que estamos hablando. Habla lo que la mente viene rápido, habla la boca y tenemos que ser lentos para hablar. ¿Y qué dice? No hablen, sus labios no hablen engaño, no estemos diciendo mentiras, apártense del mal, todo aquello que es mal, que puede ocasionar en nosotros querernos volver al pasado, porque va a venir tentaciones, amistades, situaciones que quieren traerte de nuevo al pasado. Y tú no puedes estar en esa, apártate de ese mal. Dice, y haga el bien y busca la paz, no te estés pleiteando con todo el mundo, busca la paz. Tú eres una mediadora de paz, un mediador de paz, ¿sí? Y siga la paz, dice así. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fueron justificados por Cristo. Y sus oídos están atentos. ¿A quién? A esos, a sus justos. Pidiéndole, Señor, la estoy regando, la hice mal, me apropio de tu gracia en esta mañana, me apropio de tu misericordia nueva de esta mañana, la necesito. Pequé contra ti, contra mí, contra tu prójimo. Y eso es lo que quiere Dios, sus oraciones del corazón. Tu identidad y propósito van de la mano en crecimiento. Un hijo de Dios no va a ir como los cangrejos para atrás. Va a ir hacia adelante, a lo mejor va a ir con lento paso, pero no va a ir para atrás, va a ir para adelante. Tu identidad y propósito van de la mano en crecimiento, cada vez. Y verás más la mano de Dios en tu vida con mayor revelación y tu nueva naturaleza en Él. Tú y yo nos estamos dando cuenta de lo que éramos hace un año, o hace meses, o hace 5, o hace 20 años, de acuerdo de cuándo viniste a Cristo. Y no puedes estarte viendo igual o retrocedida porque hay algo malo en ti. Entonces necesitamos vernos y evaluarnos, examinarnos, autoexaminarnos y ver qué está pasando con nuestra vida. Sí, porque nosotros tenemos que ir a mayor revelación espiritual.
en nuestra nueva naturaleza en Él. Y estar en Él es ir en avance. No puedes ir atrás, puedes ir en avance. Puedes haber tenido caídas, desobediencia, pero con aprendizaje que te hizo sabio, que te hizo entendido y que ahora puedes ver la situación porque te da un mayor entendimiento, tus caídas. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En estas cosas, muchas veces, ¿sí? En esta nueva naturaleza es ir al avance. ¿Y cómo vas a preguntar? ¿Cómo voy a ir al avance? Fíjense, en cosas tan sencillas y a la vez tan grandes que las perdemos de vista, ¿sí? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos percibamos protegidos, bendecidos. ¿Por qué? Porque vamos a ser agradecidos con Dios, vamos a darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces has tenido accidentes automovilísticos? O en otra área que muchos llamaron suerte. Ay, qué suerte tuve, ¿no? Me libré de tal o cual cosa. Pero la verdad es que se pretendía en el ámbito espiritual robarte y robarnos nuestro propósito eterno. A lo mejor hubo abusos sexuales, a lo mejor hubo agresiones de los padres a los hijos, hasta dejarlos medios muertos, golpeaban, los maltrataban emocional, físicamente, ¿no? Y cuántas veces también hubo gritos, maldicencias de seres queridos. Cuando andábamos en pandillas, ¿cuántos anduvimos en pandillas, en cosas de esas? Relaciones dañinas y destructivas, algún diagnóstico terminal que nos pudieron haber dado. Cuando algo te llevó a la prostitución, al cambio de género, o a las mafias, a la hechicería, a la idolatría, adicciones, y todo tipo de situaciones que toma efecto en tu mente y en tu corazón, hasta el punto de haberte querido robar tu identidad, tu propósito. Y hoy estamos aquí tú y yo, pero vivimos cosas de este tipo que menciono, pero que Dios nos libró por su poder, por su amor, por su misericordia, porque hubo un momento que Él dispuso para tocar tu corazón y tú abriste esa puerta. Y hay una palabra poderosísima que dice, antes que te formase te conocí, y antes que naciera te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y aquí habla en dos diferentes tiempos, ¿sí? Esto habla antes de nacer, que Él te conoció. Y cuando naciste, Él te santificó, te apartó. Pero también está en la otra parte, en el tiempo de hoy, cuando ya nacimos. Antes de que tú y yo naciéramos en Cristo, ya estaba su ojo viéndonos de dónde veníamos, lo que estábamos viviendo, todo lo que nos estaba llevando a la destrucción. Y créelo que usó una y otra forma para que no viniera el mal que debiera, que nos robara ese propósito y nos llevara, nos quitara la vida el enemigo, ¿sí? O nos inhabilitara para no ejercer el propósito. Mas, sin embargo, nos estuvo cuidando y nos fue apartando en las diferentes formas hasta que llegamos al tiempo que aquí estamos tú y yo. ¿Y es para qué? Para dar profecía, para dar la palabra, para no quedarnos callados, para dar testimonio de lo que ha hecho Dios contigo y conmigo. Yo he hablado con mis hijos de dónde Dios me sacó, de lo que yo era, porque yo quiero que el día que yo parta, ellos no digan, es que mi mamá siempre fue buena y pues Dios, no, yo no fui buena y no hay ni uno bueno que haga lo bueno en esta tierra. Yo no fui buena, yo cometí mis faltas, yo cometí mis pecados y quiero que sepan de dónde me sacó Dios, del muladar donde me sacó Dios, de lo que hizo, de cómo me limpió, cómo me purificó, cómo me enseñó, cómo me instruyó, cómo me hizo sentirme segura, con identidad fuerte. Entonces yo les invito, tienen que glorificar a Dios y hablar en sus familias para que recuerden a ese Dios y no cuando tú partas de este mundo se pierda el nombre de Dios en tu casa, ¿sí? Que sigan conociendo ese Dios vivo que tú predicas. Cada día el Señor en su infinita misericordia nos enseña sabiduría para guiarnos en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Recordemos que habita en nosotros su Espíritu, que nos está guiando. Desde que aceptamos a Cristo hemos tenido caídas y formas equívocas de actuar, pero es la falta de entendimiento en su palabra o situaciones que el Señor permitió para que reconozcamos que solos y guiados en nuestras emociones, sin control y por un corazón engañoso, enfermo, nos llevarían a los mismos errores. ¿Saben una cosa? Yo les voy a decir algo. Muchas veces estuve años en el Señor, sirviendo al Señor y estuve en errores dentro de mí que no podían no podía ver, era velado ciertas áreas de mi vida. Y yo repetía lo mismo, y aún estando en Cristo y orando y pidiendo, pero también hasta en la oración, hay un arte en la oración. El arte es en que Dios no da la oración es como en los
como en los diferentes deportes. Cada deporte tiene un reglamento o una forma, unas reglas. No se pueden jugar todas con la misma, ni con lo del fútbol, con el tenis, ni con lo del tenis, con el voleibol. Cada uno tiene. Y en el ámbito espiritual también. Tenemos que ser sabios hasta para orar, porque muchas veces no oramos como conviene y no vemos resultados, no hay avance. Y eso Dios me lo reveló. Mas, sin embargo, bueno, sigo adelante porque eso no es el tema. Entonces, reconozcamos, entonces, cuando somos guiados en nuestras emociones sin control, por un corazón engañoso y enfermo, nos llevarán a los mismos errores. Y eso muchas veces Dios lo permite porque quiere que te des cuenta que tu manera que quieres llevar no es la adecuada. Tiene que ver una entrega genuina a Dios para que guíe tu vida. Un renunciar a tus formas para que Él pueda obrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Necesitamos toda la sanidad en nuestro corazón. Necesitamos todos, tú y yo, y vamos a seguirla necesitando porque estamos en un mundo donde nos van a seguir queriendo llegar dardos, flechas del enemigo encendidas, que unas veces van a entrar, otras veces no, pero que vamos a estar en una continua que el Señor nos esté limpiando, purificando nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos vemos peleando con nuestro cónyuge, con personas en el empleo, en el trabajo, o con hermanos o familias, por las mismas cosas necias que buscan el control y que nos complazcan en un rollo psicológico, mental, inmaduro, que deriva de un vacío personal no tratado o no visto porque se niegan a ver su realidad y buscar ayuda profesional, espiritual, que es lo principal, ¿verdad? Ahora tenemos su verdad y su espíritu que activa esa palabra de Dios dada a nuestras vidas. Tú y yo tenemos ese acceso a la palabra, ¿sí? Pedirle dirección al Espíritu, guíame Espíritu Santo, porque esto solamente se ha de discernir espiritualmente. Yo no quiero palabra de conocimiento en mi intelecto, yo quiero palabra revelada de ti para que crezca, porque tú das el crecimiento, no viene de lo que yo quiera hacer, es de lo que a ti te plazca. Entonces, ¿qué nos está llevando? Nos está llevando a todos en una identidad fortalecida, sana e inamovible. No te vas a mover ya cada vez que tú creces en tu identidad, en tu propósito, nadie te mueve de ahí. Siempre vas a ir avance, con un propósito divino que nos hace soñar en cosas grandiosas. Cuando estás en Cristo, sueñas cosas. Estoy aquí yo, esto es un sueño que yo no lo miraba por dónde, y aquí estoy en la radio, compartiendo para ustedes. Compartía mujeres en grupos en la iglesia, donde sea. Pero Dios le plació de una manera conectar aquí, y aquí estoy ustedes. Estoy llegando a partes donde yo no me imagino, ni sé dónde estoy llegando, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces hay cosas, sueños grandiosos que pone y que tú no sabes cómo van a suceder, pero que Dios va a poner las cosas, las personas, lo que se necesite para que vayas a tu propósito, que solo se puede llevar a cabo de manera sobrenatural por tu fe y mi fe en Cristo, siendo instrumentos de Dios para bendición a muchos. Lo que Dios te dé a ti y a mí no es para nosotros gloriarnos, es para crecer y dar. Y hoy quiero dar un testimonio, ya que se me está acabando el tiempo. Yo creo que esto no lo termino porque tengo mucho, pero lo seguiré la otra semana. Quiero dar un testimonio. ¿Por qué? Porque va de la mano con esto. Yo sirvo en la iglesia y todo esto, y hubo una mujer que estaba llorando, hay una joven, y me dice, Lorena, ¿puedes ir a orar porque el pastor está ocupado? Sí, fui y oré por esa persona, y me comentó que su bebé se había muerto en su vientre, estaba embarazada, y que le dijeron, pues tenés que venir a hacerte el legrado porque está muerto. Entonces yo le di la ministración, de ministrar, crece en Cristo y todo esto, y sí, dijo que sí, que ella va a la iglesia, y bueno. No nomás eso, le dije, ¿sabes tú que Dios, su voluntad es soberana? O sea, Dios le puede devolver la vida en este momento a tu hijo, pero también tienes que entender que si Dios dispone no dárselo, tú aún así sigues agradecida a Dios porque sabes que está orando para bien, porque eres su hija. Y sí, entonces la ministré, y ¿sabes qué pasa? Y dice, vamos a orar por vida, y toqué su vientre, y Dios usó mi boca, porque no es Lorena, es el Espíritu. Y a la semana siguiente venía gozosa, alegre, porque no hubo ningún aborto, porque su hijo vivió, tuvo vida, volvió a vivir. Entonces eso es para gloria de Dios, dar gloria a Dios de lo que hace. Y no nada más eso. A las siguientes semanas, un domingo, yo temprano estaba orando a Dios, y le dije, ahora no quiero que tú me des nada, Señor.
Ahora no quiero que me des nada, yo quiero darte. Eso fue mi palabra que vino de mi espíritu a hablar así. Yo no quiero ir a la iglesia el domingo a recibir, yo quiero ir a darte. Desde que llegué, yo vi que todo fue distinto. Todo se preparó y me equivoqué en mi hora de servir. Yo tenía que servir a las 10 y yo llegué a las 10 a quedarme a oír la prédica y a estar ahí. Y a las 11:30 quiero ir a servir. Me dice, no, ya se pasó tu tiempo, ya tenías que haber servido a las 10. Y me quedé. Dije, me voy a quedar al otro área también a servir. Y me quedo. Y al final, ya me iba a retirar cuando me piden que una familia necesita oración. Esa oración fue de liberación, chicos. Fue de liberación. Una mujer tenía voces que le decía, asesina a tu hija. Y era opresión demoníaca. Y había otras situaciones. Y esa familia, venía mucha familia. Yo creo que eran como unos 15 los que venían. Y Dios me puso a orar por cada petición en esa familia. Era una familia que venían apoyando unos y otros venían por la oración. Ellos no son de la iglesia, venían del otro lado de Estados Unidos, pero venían a esta iglesia de visita y son creyentes. Pero ellos venían a recibir algo. Así los vi. Y sabes que fue algo maravilloso cuando el Espíritu puso en mi boca cada persona lo que estaba viviendo, cada persona lo que estaba viviendo y la causa por la que estaban viviendo eso. Y era una cosa de hablando palabra de vida y esto, y llegué a la mujer esa y fue algo poderoso lo que se movió y las personas lloraban y levantaban sus manos. ¿Y sabes para mí qué era eso? Que estaba manifestándose el poder del Espíritu Santo. Y eso es a lo que voy yo que te digo que Dios nos lleva a más. Dios nos lleva a manifestar su poder, no para nosotros. Cuando tú dispones tu corazón para dar a Dios, Dios se encarga de por ti fluir a otros para bendición y que se manifieste el poder de Dios, su grandeza, sus milagros, ¿no? Y esta mujer que era una mujer joven que decía, asesina a tu hija, asesina a tu niña, y eran unas voces y lloraba ella porque decía que lo frenaba, lo reprimía, pero no podía. Y entonces ahí hubo una liberación, fue algo glorioso para la gloria y la honra de Dios. No lo digo por mí, lo digo porque Dios cuando dispones tu vida, tu corazón, Dios obra a través de ti. Entonces, hoy agradezco cada etapa de mi vida y te invito a que lo hagas tú también, porque no somos los únicos que hemos pasaremos cosas tristes, dolorosas e injustas a nuestros ojos, pero gracias a Dios por esas circunstancias que las tornó para bien y nos ayudó a perdonar y a bendecir a esas personas, ¿verdad? Que nos hicieron en algún momento mal, porque nos ayudaron a crecer, a buscar de Dios y nos hizo ser lo que somos hoy, porque clamamos al Señor y los corazones que estaban sedientos, ¿verdad? Y así recibimos del Señor su gracia, salvación, renacimos a una nueva vida. Eso, ¿verdad? Que nos hace libres del rencor, de la tristeza, de la amargura, del odio, de la envidia, de la falta de perdón, de tantas faltas de amor, porque muchas veces nosotros no nos amábamos, nos estaban destruyendo, nos oprimían, no sabíamos poner límites porque no teníamos identidad, nos sentíamos lo peor del mundo, que no merecíamos nada bueno, porque muchas veces eso nos hacen creer, ¿verdad? Y muchas veces no teníamos ese amor por nosotros mismos y el Señor nos enseña, ámate, ámate. Porque yo pagué el precio por ti, no para que seas cola, sino para que seas cabeza. Y tantas otras ataduras en las que vivimos sin Jesucristo, pero que Él nos hace libre y que Él nos sigue guiando y nos sigue liberando de cosas que buscan todavía oprimirnos. Y bueno, hoy hasta aquí lo voy a dejar porque tengo mucho más que darles, pero lo dejaré para la próxima. Hoy les quiero decir que avancen, que caminen, ¿sí? Que no se crean todo lo que sus emociones digan. Yo cuántas veces mis emociones me decían, ya no hay, estoy fracasada, mira todos cómo van y yo no avanzo, pero no es cierto. Es una mentira. Un día a la vez el Señor te va a poner algo que hacer, tal vez entrar a un instituto, tal vez tomar un curso, tal vez ir al congreso, al seminario que va a haber en México. Cada vez te va a poner cosas que te va a dar crecimiento, que vas a ir a una mayor fe, que aun cuando haya resistencia, problemas, cosas que se te hacen injustas, que quieren destruir, aún voy a seguir caminando en la fe, porque eso que está poniendo Dios enfrente lo voy a tomar, voy a prepararme, voy a conocer más la palabra para ser eficaz. ¿Por qué? Porque hoy les digo a mis chicas, a las chicas que discípulo, estoy en una cosecha. Aunque no veo todavía por fuera, todo lo que a lo mejor en lo natural puede ser, es bendecida, prosperada. Aquí adentro me siento que estoy en una sobrenatural cosecha
¿Por qué? Porque veo la mano de Dios en mi vida, sintiendo esa paz, ese gozo, cómo me usa y cómo me ha dado gloria en la cuestión de que me amen personas, y no la gloria de Dios, esa es de Él, sino una honra, más bien es la palabra, una honra por servirle. Y eso es algo maravilloso, no para jactarme ni para vanagloriarme, sino para sentirme amada por Él, y a mi entorno las cosas se van acomodando, ¿sí? Dios empieza a ponerme una visión distinta sobre las cosas, y todo es en el amor de Él. Y bueno, Señor, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo en todas las familias, estas personas que me están viendo en este momento. Te pido, Señor, que le hayas dado una palabra de vida, y que en este momento, Señor, que estén pasando cualquiera que sea su situación, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que su propósito en esta vida la lleve a cabo, que cada día ese creyente, Señor, sea usado sus dones conforme a tu multiforme sabiduría, Señor, que sus talentos sean afilados por la palabra y que los pongan en práctica para gloria y honra tuya, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque nosotros sabemos quiénes somos en ti, que somos tus hijos, Señor, y que tenemos identidad del Dios poderoso. Y hoy te digo, Señor, gracias por todas esas familias que nos están viendo. Hoy los cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que su identidad es fortalecida y su propósito va de la mano, Señor, en crecimiento por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.